Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de la base dual. Vamos a continuar con la saga de capítulos en los que incluía el capítulo del tensor métrico y el capítulo de covariancia y contravariancia, que tenía como objetivo entender la notación relativista, ¿vale? Para en la lista de reproducción de relatividad especial poder ir enlazando en los últimos capítulos con la relatividad general. Entonces, en el capítulo de la métrica, pues eso, hablamos de los aspectos más fundamentales, que en principio, pues, este era el resumen. La métrica se obtenía como producto, cada elemento de la métrica se obtenía como estos productos escalares, y que esta matriz, porque es una matriz, los tensores de rango 2 o que tienen dos índices, podemos representarlo mediante matrices, pues tenía la propiedad de simetría, ¿vale? Y luego que en un espacio euclídeo, pues la métrica es la delta de Kronecker o la matriz identidad. Luego, en el capítulo pasado, en el de covariancia y contravariancia, pues lo que vimos es que había la manera en la que transformaban las bases y las coordenadas, pues tenían unas propiedades, que es que respecto al módulo de los vectores de la base, todas las matrices de cambio de base pues nos daban como resultado bases covariantes, o sea que los vectores de la nueva base cambiaban de forma proporcional su módulo si el módulo de la base antigua cambiaba. Pues si crecía uno, crecía el otro, si decrecía uno, decrecía el otro. Y también vimos que las coordenadas en cualquier base cambiaban al revés. Si la base cambia de forma covariante, pues las coordenadas cambiaban de forma contravariante. O sea, si los vectores, los módulos de los vectores de la antigua base crecían, pues las coordenadas en la nueva base decrecían, ¿vale? Entonces, esto daba lugar a que todos los vectores que nosotros conocemos, pues expresados, catalogándolos según sus coordenadas, pues son vectores contravariantes, y decidimos expresarlos con esta notación, poniendo en las coordenadas el índice, pues en vez de abajo, arriba, para denotar así de alguna manera, que visualmente se entienda rápido, pues que las coordenadas cambian al revés que los vectores de la base. También vimos, introduje así un poco sin mucha explicación, pues que había una matriz de cambio de base que hacía justo lo contrario, que respecto al módulo de los vectores de la antigua base, pues lo que cambiaba de forma covariante eran las coordenadas y lo que cambiaba de forma contravariante eran los vectores de la nueva base. Entonces dije que esa base la íbamos a llamar base dual, y en lo que vamos a ver en el capítulo de hoy es donde nos quedamos en este capítulo pasado, pues en ver qué propiedades tiene esta base y cómo se deduce que la matriz que cambia entre una base cualquiera a su base dual, porque la base dual siempre es la base dual de otra base, pues es la inversa de la métrica, de los vectores de la base antigua, ¿vale? Pero antes de comenzar, para poder aligerar un poco la notación y que tarde o temprano vamos a tener que hablar de ello, pues vamos a hablar del convenio de sumación de Einstein. Este criterio, a la hora de escribir sumatorios, pues lo que nos dice es que cuando en el caso en el que antes teníamos el sumatorio, pues por ejemplo desde i igual a 1 hasta n de un vector, ¿vale? Por ejemplo, x, y aquí no voy a usar notación de momento, ahora cambio, notación covariante y contravariante, ¿vale? Esto es un vector escrito de la forma convencional antigua, x sub i por e sub i, pues lo que vamos a hacer es precisamente introducir la notación covariante y contravariante, que es pues que las coordenadas cambian al revés de los vectores de la base. Vale, de esta forma. Entonces, lo que Einstein se dio cuenta es que siempre que hay un índice arriba y un índice abajo que son iguales, resulta que siempre es porque hay un sumatorio implícito, ¿vale?
esto va a ser así. Ahora lo vamos a ver cuando vayamos sacando propiedades de la base dual, pero ya veis que, pues, por ejemplo, en la forma de describir un vector de forma covariante está al contrario, ¿vale? Está en la coordenada el índice abajo y en el vector el índice arriba, pero siempre uno arriba y otro abajo, ¿vale? Da igual si está primero uno y luego otro. Y siempre esto va a aparecer en los cálculos cuando haya sumas, ¿vale? Por lo tanto, lo que dijo Einstein es, vamos a decir que escribir esto de esta manera va a ser equivalente, o vamos a pasar a directamente poner esto. O sea, no escribir explícitamente la letra sigma del sumatorio, ¿vale? Y va a querer decir exactamente lo mismo. Entonces, las únicas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar este convenio de sumación es que no puede darse que haya triángulos de índices repetidos. Por ejemplo, imaginad que tenemos lo que sea, una coordenada AI por otra coordenada B sub I, y aquí, según hemos dicho, pues iría implícito un sumatorio. O sea, esto es como si tuviéramos aquí esto. Lo único que, pues, lo que nos dice Einstein es que no lo pongamos, ¿vale? Bueno, pues si tuviéramos aquí otra letra C con un subíndice I también arriba, pues esto no se puede hacer, ¿vale? No podemos tener triángulos de índices repetidos, porque entonces ya el convenio de sumación empieza a hacer aguas y ya no hay un criterio sólido a la hora de llevar a cabo sumatorios y tal, y puede dar lugar a confusión, ¿vale? Así que, nada, de esto nos olvidamos. Sí que puede pasar, de hecho en este capítulo lo vamos a ver, que por ejemplo tengamos, pues yo que sé, A con I, J, con dos índices, ¿vale? Que tengamos aquí B, I y que tengamos aquí C, J, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues, es un sumatorio sobre dos índices y no hay ningún triángulo de índices. Si os dais cuenta, lo que hay son, por decirlo de alguna manera, flechas paralelas entre índices arriba y abajo, ¿vale? Pero no triángulos. Por lo tanto, esto no, esto sí se puede hacer, ¿vale? Y cosas del estilo. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta dentro del convenio de sumación de Einstein, pues es, esto no es necesario, ¿vale? Pero es recomendable, que es que si tenemos, imaginad, la suma de dos vectores, un vector X y un vector Y, pues entonces acabamos de ver que podemos poner el vector de forma compactada, de esta forma, aprovechando la notación contravariante y covariante, pues así, X super Y por E sub I. Y al sumarle el otro vector, lo que nos recomiendan es que cambiemos el subíndice del sumatorio. Pues, por ejemplo, aquí en I, pues que pongamos en vez de una I, una J, ¿vale? Podríamos poner otra I, ¿vale? Pero no es recomendable porque, pues bueno, simplemente por reducir la posibilidad de luego errores en cálculos. Poniendo otra letra en el sumatorio, pues ya tenemos claro que lo que tenemos que hacer en este, pues es poner x1 por e1 más x2 por e2, así hasta la dimensión que tengamos. Y en este lo mismo, pues y e1 por e1 más tal, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por aquí lo he dejado a la derecha, he borrado lo de los vectores covariantes y contravariantes porque ahora más tarde volveré a ello, y del tensor métrico pues he dejado lo más importante, ¿vale? Lo de un espacio euclídeo y tal, pues bueno, es un caso particular de este que es el caso general. Y aquí en el convenio de sumación de Einstein, pues lo que he puesto es que teníamos aquí a la izquierda la notación antigua, que la intercambiamos por la nueva notación, precisamente valiéndonos de la covariancia y la contravariancia, ¿vale? O sea, teníamos que un vector escrito en notación antigua, pues ahora podemos ponerlo de dos formas, quitando el sumatorio, ¿vale? Que es lo que es propiamente el convenio de sumación de Einstein,
y tenemos la dualidad a la hora de describirlo en coordenadas contravariantes o en coordenadas covariantes, que es lo que vimos en el capítulo pasado, ¿vale? Y es el mismo vector. Como acabo de decir, un poco más adelante en el vídeo vamos a ver que esto es un invariante, ¿vale? El vector es un invariante y es lo mismo, y escribirlo en cualquiera de las dos formas pues da exactamente igual, pero antes tenemos que hablar un poco de la base dual. Entonces, acabamos el capítulo pasado diciendo que, pues si teníamos una base que era un conjunto de elementos E1, E2, así hasta En, pues su base dual, en la que los vectores tenían una relación de contravariancia respecto a esta base, ¿vale? Pues la llamamos base, o sea, B asterisco o B estrella, y esto era un conjunto de vectores E super 1, E super 2 y así pues hasta E super n, marcando con estos superíndices pues que eso, que son contravariantes respecto de la base original. Y también vimos que la base dual cumplía esta propiedad, que un vector de la base dual E super i multiplicado escalarmente por un vector de la base antigua E sub j, esto era igual a la delta de Kronecker y j, ¿vale? Recordad, la delta de Kronecker es que no sé yo si me va a caber aquí, a ver, voy a intentar ponerlo pequeño. La delta de Kronecker era 0 si, bueno, igual a 0 si i era distinto de j, ¿vale? Y era igual a 1 si i era igual a j. Vale. Pues vamos a, aprovechando esta definición, en principio, que apareció así observando un poco en el capítulo pasado, pues vamos a ver si podemos deducir que la matriz de transformación, o sea, la matriz de cambio de base entre estas dos, entre B y B asterisco, pues es la inversa de la métrica. Y para ello, lo que vamos a hacer, para no eternizar los cálculos con dimensión general, pues vamos a poner un ejemplo de 2 dimensiones y vamos a definir pues un vector E super 1 que, descrito en la base original, pues será alfa E1 más beta E2 y un vector E super 2 que será gamma E1 más delta E2. Vale. Esto, puesto de forma matricial, pues es un vector E super 1, E super 2, o sea, una matriz columna, igual a la matriz de cambio de base, alfa, beta, gamma y delta, por los vectores de la base antigua, E sub 1, E sub 2. Vale. O sea que la matriz que nos va a llevar de la base antigua a la base dual, pues es esta de aquí, M, que nos lleva de D a B asterisco, pues es alfa, beta, gamma, delta. Vale. Pues nada, vamos a, como estaba comentando antes, usar esta propiedad de aquí. Entonces tendremos que E, por ejemplo, E super 1 por E sub 1 dará 1, E super 1 producto escalar por E sub 2, esto dará 0, E super 2 por E sub 1, esto dará 0 también,
y luego E super 2 por E sub 2, pues esto tiene que dar 1. Entonces aquí pues tenemos 4 ecuaciones, así que vamos a ir tirando de ellas a ver qué podemos sacar. Entonces vamos a tener E super 1, que es este vector de aquí, multiplicado, a ver, me sale un poco grande esto, multiplicado por E sub 1. Entonces, como la métrica vimos también hace 2 capítulos que es un tensor y que el orden en el que se multiplican coincide, que no es que coincida, sino que es así como se define el producto tensorial, coincide con los índices de la métrica, pues hay que respetar eso. Por ejemplo, cuando este E1 entre multiplicando a este E1, pues nos va a dar el elemento G11. Pero cuando el E1 entre multiplicando al E2, por estar a la izquierda el E2, lo que nos va a dar es el G21. ¿Vale? Así que ese es el orden que comento que hay que respetar. Esto nos va a dar 1. Entonces tendremos alfa G11 más beta G21 y esto igual a 1. Ya tenemos la primera ecuación. Vamos con esta siguiente, que será esto mismo, pero multiplicado por E sub 2 y esto nos va a dar 0. Entonces de aquí lo que vamos a sacar es alfa G12 más beta G22 igual a 0. De estas de aquí, pues tenemos que coger el vector E super 2, que es este, a un copy-paste, multiplicado escalarmente por E sub 1, pues este da 0. Entonces aquí nos va a quedar gamma G11 más delta G21 igual a 0. Y ya, por último, en la de abajo, pues vamos a tener esto multiplicado por E2, que nos va a dar 1. Y aquí, pues tendremos gamma G12 más delta G22 igual a 1. Muy bien, pues con estas 4 ecuaciones lo que vamos a hacer es, en estas dos de en medio que están igualadas a 0, pues lo que vamos es a despejar una de las incógnitas, que recordad que nuestras incógnitas pues son alfa, beta, gamma y delta, o sea, los números que van en la matriz del cambio de base. Por lo tanto, pues yo que sé, vamos a despejar, por ejemplo, en esta primera alfa, entonces esto será igual a menos G22 entre G12 por beta. Y en esta de aquí, pues vamos a despejar delta. Esto será menos G11 entre G21 por gamma y ya. Vale. Pues nada, ahora que tenemos alfa y delta, pues vamos a las otras dos y vamos a sustituir. Pues tendremos alfa es esto, menos G22 entre G12 por beta multiplicado por G11 más beta G21 igual a 1. Muy bien. Entonces aquí lo que podemos hacer es, primero, sacar factor común a beta y segundo, multiplicar a la ecuación por menos G12. Entonces, en este primer término va a volverse positivo y el G12 del denominador se va. Entonces nos va a quedar G, voy a ponerlo primero el G11, G11, G22, y aquí como multiplicábamos por menos G12, pues queda menos G12, G21. Y al otro lado del igual, menos G12. Vale. Pues lo que observamos es que esto de aquí
resulta que es el determinante de la métrica. Si tenemos que la matriz de la métrica es G11, G12, G21, G22, para un caso de dimensión 2, pues el determinante de esto es G11 por G22 menos G12 por G21. O sea, que es exactamente lo que tenemos aquí. O sea, que esto es el determinante de la métrica. ¿Vale? Así que, sí, yo creo que me cabe por aquí. Lo que tenemos es beta es igual a menos G12 entre el determinante de G. Muy bien. Pues ahora que tenemos beta, nos venimos a esta ecuación y ya obtenemos alfa. Lo que vamos a obtener es alfa igual a menos G22 G12 por beta, que es menos G12 entre el determinante de G. Aquí se nos cancelan los signos menos, se nos cancela G12 arriba y abajo, y tenemos que alfa entonces es G22 entre el determinante de G. Vale, pues nada, nos vamos ahora a esta ecuación de abajo y tendremos gamma G12 más delta, pero delta es esto de aquí, menos G11 entre G21 por gamma y multiplicado por G22, y esto igual a 1. Pues aquí seguimos el mismo procedimiento. Multiplicamos por menos G21 a ambos lados del igual y sacamos factor común a gamma. Por lo tanto tendremos menos G12 G21 más G11 G22 y esto igual a menos G2. Entonces aquí vemos que esto es exactamente igual el determinante de la métrica, lo único que los términos están cambiados de posición. Por lo tanto, gamma es igual a menos G21 entre el determinante de G. Nos venimos aquí y ya pues tenemos delta. Delta será menos G11 G21 por menos G21 entre el determinante de G. Se vuelven a cancelar los signos menos y el G21. Y entonces delta pues es G11 entre el determinante de G. Muy bien, pues ahora que ya sabemos lo que son los elementos de la matriz del cambio de base, pues vamos a escribirlo. Tendremos que esta matriz pues es, como todos los elementos tienen dividiendo el determinante de la métrica, pues lo sacamos factor común de la matriz, 1 entre el determinante de G, y aquí tenemos pues alfa es G22, beta es menos G12, gamma es menos G21 y delta es G1. Si ponemos esta fila, o sea, si hacemos la traspuesta, ¿vale? Pero de esta manera. Tenemos 1 entre el determinante de G. Si ponemos esta fila como la primera columna y esta otra como la segunda columna y a la vez ponemos aquí la traspuesta, entonces no hemos hecho nada, ¿vale? Y queda de esta manera de aquí, que es G22 menos G21 menos G12 G11 traspuesta. Y esto de aquí pues es la fórmula de la inversa de una matriz. Si os dais cuenta, esta es la adjunta, porque hay en algunos sitios o en textos que la adjunta de una matriz es la de cofactores traspuesta ya directamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, para que no haya líos,
pues vamos a llamarla la de cofactores. Esta es la matriz de cofactores de la métrica traspuesta. Y esto de aquí pues es el determinante de G. Bueno, perdón, 1 entre el determinante de G. Así que es la fórmula de la inversa de una matriz 2×2, por lo tanto es G a la menos 1, la inversa de la métrica. Muy bien, por aquí lo he dejado escrito. Esta matriz es la inversa de la métrica, pero ahora vamos a ver un resultado muy interesante usando la notación esta de índices arriba y abajo. Porque, a ver, si nosotros hemos visto que el tensor métrico es esto de aquí, ¿de acuerdo? Pues nosotros vemos que la base dual tiene los índices puestos arriba como superíndices. Entonces, podríamos preguntarnos si quisiéramos obtener la métrica de la base dual, pues si podría tener una expresión como esta, que E super I por E super J, pues fuera algo como G super IJ, de forma análoga a esto de aquí. Bueno, pues ya que tenemos los vectores y hemos visto lo que vale alfa, beta, gamma y delta, pues vamos a ir viendo a ver qué nos da esto, ¿vale? A ver si nos da algo coherente. Entonces tendremos, vamos a empezar con con G super 1, 1. Esto será igual a E super 1 por producto escalar E super 1. Eso es esto de aquí multiplicado escalarmente por sí mismo. O sea que voy a hacer un copy-paste. Muy bien. Y esto lo que nos va a dar pues es alfa al cuadrado G11 más alfa beta G12 más beta alfa G21 más beta al cuadrado G22. Vale, pues ahora sustituimos alfa y beta por lo que tenemos aquí. Pues alfa es G22, que bueno, como está al cuadrado, lo que voy a hacer es ya ponerlo directamente como G22 al cuadrado entre el determinante de la métrica al cuadrado y multiplicado por G1. Vale. Alfa por beta, pues eso es menos G22 por G12 entre determinante de G por determinante de G, pues determinante de G al cuadrado y va multiplicado por G12. O sea que, como aquí aparece, pues lo elevo al cuadrado. Más beta por alfa, que es exactamente lo mismo que esto, pero vamos a ponerlo por separado, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la métrica, como hemos visto al principio del vídeo y por esta propiedad de aquí, pues es simétrica. O sea que el elemento G y J es igual al GJI. Entonces, como aquí, como G12 es igual a G21 y el resto en estas dos ecuaciones, el resto es lo mismo, signo menos y dividiendo el determinante de la métrica, pues como estos dos de aquí son iguales, va a implicar que beta y gamma son iguales también, ¿vale? Bueno, pues continúo. Entonces tenemos beta por alfa será G12, G22 dividido entre el determinante de la métrica al cuadrado y multiplicado por G2. Y luego beta al cuadrado, menos por menos más, G12 al cuadrado entre el determinante de G al cuadrado y multiplicado por G2. Vale. Entonces aquí se nos va a cancelar, pues en concreto, este término con este.
¿vale? Veis que es exactamente lo mismo, salvo un signo. Por lo tanto, esto va fuera. Y lo que vamos a hacer en el siguiente, pues es, vamos a sacar factor común a G22. A G22 entre el determinante de la métrica al cuadrado. O sea, G22 entre el determinante de G al cuadrado. Entonces esto va a quedar aquí G11 por G22 y aquí menos G12 por G21. Entonces, como esto es el determinante de la métrica, esto se cancela con este cuadrado de aquí y G22 entre el determinante de G, eso es alfa. O sea que hemos obtenido algo muy interesante, que resulta que alfa, que es el elemento 1,1 de la métrica inversa, va a poder obtenerse de esta forma de aquí. Esto va a ser igual al elemento G super 1,1 que se va a obtener de multiplicar E sub 1 producto escalar, E super 1 producto escalar por E super 1. Bueno, pues como ya podréis intuir, va a pasar lo mismo para el resto de términos, ¿vale? Beta va a ser el G super 1,2, gamma va a ser el G super 2,1 y delta el G super 2,2. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido y lo demostramos así, no tardamos mucho. Vale, me he dejado aquí la plantilla, que vamos a calcular ahora el 1,2. Entonces esto será E super 1 por E super 2. Y daos cuenta que aquí, pues por la propiedad de simetría, va a pasar pues que G12 va a ser igual a G21, ¿de acuerdo? Porque da igual multiplicar E super 1 producto escalar E super 2 que E super 2 por E super 1, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos E super 1, vamos a poner E super 2 aquí, y esto es pues lo mismo de antes, alfa gamma G11 más alfa delta G12 más beta gamma G21 más beta delta G2. Entonces, a ver, que no me haya equivocado. Alfa gamma, alfa delta, beta gamma, beta delta, vale. Está bien. Entonces, alfa por gamma, pues esto va a tener un signo negativo y va a ser G22 por G21 entre el determinante de G al cuadrado y esto va multiplicado por G1. Alfa delta, esto va con signo positivo y va a ser G22 G11 entre el determinante de G al cuadrado y esto multiplicado por G1. Beta gamma, menos por menos va a ser más, y tendremos G12 G21 entre el determinante de G al cuadrado por G21. Saca aquí al cuadrado. Y más beta delta, esto tendrá signo negativo, beta es G12, delta es G11, dividido entre el determinante de G al cuadrado y esto va multiplicado por G2. Vale. Entonces aquí igual, se va a cancelar este término de aquí con este término de aquí, ¿vale? Es lo mismo, entonces esto va fuera y lo que hacemos en el otro pues es sacar dividiendo el determinante de G al cuadrado y multiplicando un G21. Un G21, un menos G21. Vale. Entonces nos va a quedar aquí G11, G22 menos G12, G2. Volvemos a tener que el determinante de la métrica se va con este cuadrado y menos G21 entre G, pues es gamma. ¿Vale? Lo que pasa que es lo que os decía. En el fondo, pues gamma es igual a beta, por la propiedad de simetría. Aquí, pues tendríamos que haber obtenido beta. Pero bueno, como podríamos haberlo hecho manipulando y habiendo sacado factor común,
pues a un G12, ¿vale? A este G12 y a ver, y aquí, pues como G21 es igual a G12, podríamos haber hecho este cambio y habríamos sacado aquí pues menos G12 y nos habría dado aquí beta, ¿vale? Pero bueno, es un cálculo análogo, ¿vale? Por la propiedad de simetría de esta matriz. Entonces esto de aquí pues es el G super 1, 2, que es E super 1, producto escalar E super 2. Este de aquí es el G super 2, 1, que es E super 2 por E super 1. Y nada, vamos ya a demostrar el último. Muy bien, aquí lo he dejado escrito ya para no perder tiempo. Tendremos gamma al cuadrado G11 más gamma delta G12 más delta gamma G21 más delta al cuadrado G22. Vale, pues gamma al cuadrado va a ser G21 al cuadrado entre el determinante de G al cuadrado multiplicado por G11 más gamma por delta, esto tendrá signo negativo y será G21, G11 entre determinante de G al cuadrado multiplicado por G12. G12, esto de aquí será lo mismo, pero G11, G21 entre el determinante de G al cuadrado y esto va multiplicado por G2. O sea que aquí al cuadrado y delta al cuadrado pues es G11 al cuadrado, ¿vale? Entre determinante de G al cuadrado y por G2. Ok, entonces los términos que se cancelan son este con este. Sacamos otra vez dividiendo el determinante de la métrica al cuadrado por G11. ¿Vale? Sí, sin signo ni nada. Entonces nos va a quedar este primer término menos G12, G21 más G11, G22. Se vuelve a cancelar esto con este cuadrado y G11 entre G, entre el determinante de G, perdón, pues es delta. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí es delta, lo ponemos, será G22 igual al producto escalar de E super 2 por E super 2. Muy bien. Entonces, con este resultado, pues tenemos que G inversa, que la definimos como la matriz del cambio de base de B a su base dual, pues era alfa, beta, gamma y delta, pero alfa, beta, gamma y delta pues son esto de aquí. Y esto pues es G super 1, 1, G super 1, 2, G super 2, 1 y G super 2, 2. Así que, de forma natural, vemos que la inversa de la métrica, voy a ponerlo yo creo por aquí abajo, G a la menos 1 es igual a G y G super I J, ¿vale? O esto, pues puesto de otra manera, podemos verlo como que G y J inversa, pues lo definimos o es igual a esto de aquí. En cuyo caso se deberá cumplir que el producto de estas dos matrices pues debe dar la identidad, o puesto de forma algebraica y ya usando el convenio de sumación de Einstein, pues tendremos que G super I K multiplicado por G sub K J, pues esto tiene que ser la delta de Kronecker y J. Recordad que el producto de matrices, de forma en la notación antigua, pues esto lo habríamos puesto como el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de g, y para poner que es la inversa, pues bueno, lo pondríamos así, como g sub i k inversa,
por G sub K J. ¿De acuerdo? Usando esta notación, pues simplemente subimos aquí este índice que ya viene subido por ser la inversa y en la otra queda abajo. O sea, que veis que es una notación inteligente y bastante natural. O sea, parece como que al final esta notación la descubrió Einstein, pero que estaba ahí por descubrir, ¿vale? Porque es que no sabéis lo que facilita esto los cálculos. Y entonces, pues bueno, como sabéis, el índice K es un índice mudo que desaparece en el sumatorio y los índices I y J, pues según los que sean, pues nos dará el o 1 o 0, ¿vale? Ok, pues aquí lo he dejado por la derecha, que esto es con lo que nos tenemos que quedar, que la inversa de la métrica se escribe exactamente igual en esta notación, pero con los índices arriba, o sea, con superíndices, ¿vale? Bueno, y claro que la métrica inversa, o sea, con los superíndices, es la matriz que nos lleva a la base dual, ¿de acuerdo? Con esta información, pues podemos montar dos sistemas de ecuaciones o de forma matricial, que son estos, pues que E super 1 es el que teníamos antes, que es que lo he borrado, pues es igual a G super 1, 1, G super 1, 2, G super 2, 1 y G super 2, 2 multiplicados por los vectores de la base antigua, o sea, por E sub 1 y por E sub 2. Y al revés, si tenemos la base antigua, E sub 1, E sub 2, pues la matriz que nos lleva de la base dual a la base original, pues es la inversa de esta, pero hacer la inversa si G y J es esto, pues hacer la inversa de G super I J, pues es hacer la inversa de la métrica, o sea, que se cancela esto y nos da la métrica normal y corriente. Así que este sistema pues queda G11, G12, G21, G22 multiplicado por E super 1, E super 2. Vale. Y es aquí ya donde vamos a empezar a hablar un poco de notación relativista. Porque pasando esto a un sistema de ecuaciones vemos esto. A ver, voy a ponerlo así con llaves. Lo que vemos es, voy a escribirlo todo en el mismo color para no tardar mucho, que E super 1 es igual a G super 1, 1, E sub 1 más G super 1, 2, E sub 2 y E super 2 es G super 1, 1, perdón, G super 2, 1, E sub 1 más G super 2, 2, E sub 2. Y esto pues tiene una forma muy parecida a lo que nosotros hemos definido como el sumatorio, o sea, el convenio de sumación de Einstein. Daos cuenta que el primer índice, o sea, el que va a permanecer aquí, que es un índice libre, es exactamente el mismo en estos elementos de la métrica y que sin embargo aquí tenemos 1, 1, 2, 2. Por lo tanto, esto al estilo Einstein podríamos ponerlo de esta forma, como que E super 1 es el sumatorio ya implícito con la notación de Einstein de G super 1K por E sub K. Y aquí lo mismo, pero con el 2. Podríamos poner G super 2K por E sub K. ¿Vale? Y vais a ver que aquí pasa algo muy parecido. Tenemos E sub 1, que es igual a G sub 1, 1, E super 1, más G sub 1, 2, E super 2, y que E sub 2 es G sub 2, 1, E super 1, más G 2, 2, E super 2. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. El índice libre
que va abajo, aquí es un 1 y aquí es un 2, pues es todo el rato el mismo en ambas ecuaciones. Y sumamos sobre el segundo índice de la métrica con el que tenga el vector en cuestión. Así que esto lo vamos a poder escribir como G sub 1K E super K y G sub 2K E super K. Por lo tanto, de este primer sistema vamos a poder sacar esta ecuación de aquí, que va a ser, pues, como hemos dicho que el índice libre permanece todo el rato igual y el índice mudo es K, ¿vale? Ahí lo he llamado K. Tendremos la fórmula de que E super I va a ser igual a G super I J, ahora en vez de K pues lo he llamado J, esto da igual, por E sub J, mientras que esté repetido, ¿vale? Este índice. Y luego que E sub I es igual a G sub I J por E super J. Y estas son las ecuaciones del cambio de base, de una base cualquiera a la base dual, utilizando como matriz de transformación pues la métrica y con el convenio de sumación de Einstein, que ya incluye la notación covariante y contravariante. He visto por ahí en internet que hay gente que explica el convenio de sumación de Einstein sin incluir la notación covariante, con los índices arriba y abajo. Y bueno, pues eso al fin y al cabo yo creo que haciendo cálculos en relatividad general acaba llevando a situaciones que no tienen sentido. Entonces, mejor verlo así, es mi opinión, ¿vale? Bueno, pues vale, a ver, una vez hemos visto esto para el cambio de base, nosotros sabemos que las coordenadas, pues la relación entre ellas no es de cualquier forma, sino que es con la inversa y luego traspuesta de la matriz con la que cambia la base, ¿vale? Entonces aquí ya, para no repetir todo este cálculo, vamos a hacerlo directamente, que es que nosotros sabemos que las coordenadas que van con los vectores E super I, pues son las X sub I, ¿vale? Porque tienen que cambiar al revés, o sea, con los vectores de la base contravariantes van las coordenadas covariantes. Por lo tanto, X sub I tiene que cambiar con la inversa de la traspuesta de la métrica inversa, o sea, con G super I J inversa y traspuesta, y aquí multiplicado por la X que va con estos de aquí, con los vectores E sub J, y estas X son pues las X super J, las contravariantes, ¿vale? Entonces, se me ha olvidado poner la traspuesta aquí. Entonces, la inversa de G super IJ pues es G sub IJ, y traspuesta, como esta matriz es simétrica, pues es la misma. Por lo tanto, no hace falta poner la T de traspuesta. Y aquí queda X super J. Así que lo apañamos ya directamente. Y tenemos la transformación de las coordenadas covariantes. Vamos ahora con las contravariantes, o sea, con las X super I. Podríamos hacer exactamente el mismo razonamiento, pero pues vamos a hacer otro para que creo que va a ser también más didáctico, que es, si quisiéramos despejar aquí X super J, pues nos llevamos G sub IJ como la inversa al otro lado. Por lo tanto, quedaría la inversa de G sub I J multiplicado por X sub I. La inversa de esto hemos visto que es G super I J. Y la traspuesta es ella misma, por lo tanto podemos poner, en vez de super IJ, super JI. Y ya con esta X sub I de aquí, pues tenemos un sumatorio de Einstein. Se repite el índice I
¿vale? Y el índice j es un índice libre que es el que queda aquí. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es renombrar a la j la llamamos i y a la i la llamamos j. Y ya lo que tenemos es xi, pues es g y j por x sub j. Y esta es la transformación de las coordenadas. Vale, pues lo que decía de que aquí ya empezábamos a hablar de la notación relativista es que en relatividad, para todo el tema de subir y bajar índices, según nos convenga, pues ya veis aquí que lo que se utiliza directamente es la métrica, ¿vale? Veis que la ecuación es la misma, o sea, no es la misma, tiene la misma forma, pues por ejemplo, esta de aquí con esta de aquí, que no es su coordenada. Si os dais cuenta, la coordenada que va con este es esta, ¿vale? Pero lo que tienen en común es que si queremos obtener un vector con el índice arriba, pues tenemos que multiplicar por la métrica o por la inversa de la métrica al vector antiguo, y si queremos una coordenada con el índice arriba, pues tenemos que multiplicar exactamente por la misma matriz a la coordenada con el índice abajo. O sea que para subir el índice, si inicialmente lo teníamos abajo, pues lo que tenemos que multiplicar es por la inversa de la métrica, y al contrario, si lo que queremos es bajar un índice que inicialmente teníamos arriba, pues lo que haremos es multiplicar por la métrica a la coordenada con el índice arriba y obtendremos la coordenada con el índice abajo o el vector, ¿vale? Es lo mismo. Esta ecuación tiene la misma forma que esta y esta con esta. O sea, esta de aquí sería subir índices, ¿vale? Esta de aquí subir y esta otra bajar los índices. Vale, pues voy a colocarlo por aquí esto a la derecha. Y ahora lo que vamos a ver es el módulo de los vectores duales, ¿vale? Para ello vamos a darnos cuenta primero con esta fórmula de aquí de una particularidad antes de hablar de los módulos, que es en el caso en el que i sea distinto de j, esta fórmula lo que nos va a dar es que e super i, producto escalar, por e sub j, esto es 0, ¿vale? Y esto, poniendo este producto escalar de la forma e módulo de super i por módulo de sub i por el coseno del ángulo que forman, el vector super i con el vector de sub j, que de hecho aquí he puesto una i es una j, esto tiene que ser 0. Como los módulos no pueden ser 0, pues lo que tiene que ser 0 es el coseno del ángulo, ¿vale? Para que eso pase, que el coseno sea 0, esto implica que el ángulo super i j, cuando i es distinto de j, esto tiene que ser igual a 2k más 1 entre 2 por pi, radianes, ¿vale? Siendo k un número entero. Si le damos valor positivo, gira en un sentido, en sentido antihorario. Si le damos valor negativo, gira en sentido horario, ¿vale? Lo que pasa que aquí nosotros lo que vamos es a tomar k igual a 0. Ahora voy a explicar por qué. Entonces, tomando k igual a 0, lo que nos queda aquí es pi partido por 2. O sea, un ángulo de 90 grados. Vale. Por lo tanto, si i es distinto de j, implica esto de aquí. Que el ángulo entre estos dos vectores es pi partido por 2, o sea que todos los vectores, bueno, he puesto primero el super i,
¿vale? E super i es perpendicular a todos los vectores E sub j, que no sean con el mismo índice, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace que a la base dual se le llame también en algunas bibliografías la base biortogonal. Y es otra de las particularidades que tiene la base dual, ¿vale? Que cada vector dual es perpendicular al resto de los de la antigua base menos el que tiene el mismo índice del que estamos hablando. Vale, pues una vez visto esto, que nos va a servir para un cálculo posterior, vamos a ver ya el módulo, que es, vamos a imaginar que tenemos i igual a j, ahora en este caso, entonces e super i por e sub i, esto es la delta de Kronecker y i, o sea, 1. Vale, pues poniendo el producto escalar en la forma que hemos hecho antes, tendremos módulo de super i por módulo de sub i por el coseno del ángulo que forma el vector dual i con el vector antiguo i. Y esto igual a 1. Pues lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí el módulo del vector dual y lo que nos dará pues es 1 entre el módulo de su homólogo en la base antigua por el coseno del ángulo que forman. Entonces, esta fórmula nos vale en el caso de que nosotros conociéramos el coseno, o sea, el ángulo que forma este vector con el vector i con su dual. Lo que pasa que eso no va a ser siempre así. La única curiosidad, que es por lo que lo he puesto, que tiene esta fórmula, es porque en el capítulo pasado de covariancia y contravariancia puse un lambda general que era la proporción en la que crecían todos los vectores de la base para poder verlo matemáticamente como podíamos luego sacarlo factor común de la matriz. Pero no tienen por qué cambiar todos los vectores en la misma proporción, sino que la correspondencia es de cada vector con su homólogo dual y viceversa, ¿vale? Entonces aquí se ve que la relación entre el módulo de E super i es inversamente proporcional al módulo del vector de la antigua base. O sea que si aumenta el módulo del vector, el que sea individual, uno de ellos de la base original, pues su vector dual lo que hará será decrecer, y al contrario. Y pues ya que comento esto, con esta fórmula de aquí, se ve lo mismo, pero para las coordenadas de forma individual, no con todas a la vez como hice en el capítulo pasado. Pues aquí, esto lo que hemos visto es que g y j, pues esto es multiplicar el vector e sub i escalarmente a xj por ej, ¿vale? Y esto, pues como es un producto escalar, podemos ponerlo como el módulo de sub i por el módulo de esto de aquí por el coseno del ángulo que forma el vector de la base sub i con un vector que estamos describiendo, ¿vale? O sea, con θ sub i. Entonces, como los vectores, esto de aquí, pues por ejemplo podría ser un vector A, ¿vale? Como los vectores son invariantes y el ángulo pues va a ser constante respecto a si aumenta o decrece el módulo, ¿vale? No interviene, pues aquí lo que tiene es que la coordenada sub i tiene una relación directamente proporcional con el módulo de la base antigua, ¿vale? O sea, de covariancia. Si xi es directamente proporcional al módulo de sub i, ¿vale? Individualmente, cada coordenada con el antiguo vector homólogo en la antigua base. Y bueno, es lo que he comentado de que el vector A, esto de aquí, es un invariante,
pues eso, ya que hemos visto esta notación del cambio de base y de coordenadas con la métrica, pues podemos verlo, y así ya no lo dejo para más tarde. Pues es que si tenemos que es lo que también tenemos aquí, esto, pues es que da igual qué base describa el vector, que el vector sigue siendo el mismo. Entonces, si tenemos un x super y sub i, pues hemos visto que x super y es esto de aquí. G super i j por x sub j, y esto multiplicado por e sub i, y e sub i es esto. G sub i j por, y de hecho en vez de j, para seguir la recomendación del convenio de sumación de Einstein, voy a usar otro índice mudo, pues por ejemplo k. G sub i k por e super k. Vale. Entonces, esto queda G y J, G y K por X, J, E super K. Como la métrica es simétrica, pues podemos poner la J y la I al revés, o sea, J, I, y esto de aquí es un producto, porque se repite, es un producto de matrices, porque se repite el índice que se tiene que repetir, ¿vale? En forma de sumación de Einstein. Y esto, pues hemos visto que es el producto de la métrica inversa con la métrica normal. Por lo tanto, es la delta de Kronecker JK, que lo que nos dice es que pues solo sobreviva uno de estos dos índices, o el J o el K. Por lo tanto, pues elegimos el J y esto queda como X sub J por E super J. O sea que esto de aquí, que era el vector descrito de forma contravariante, porque las coordenadas eran contravariantes, es igual al vector descrito en la forma covariante, porque aquí sus coordenadas son covariantes, ¿vale? O sea que la entidad del vector es independiente de la base con la que lo estemos describiendo, por lo tanto, es un invariante. Bueno, pues como estaba comentando, esta fórmula de aquí, pues solo podremos usarla en el caso de que conozcamos el ángulo que forma, pues, por ejemplo, el vector dual 1 con el vector 1 de la base antigua. Pero si no lo sabemos, pues la manera que tenemos para obtener el módulo, pues es esta de aquí. El módulo de E super i, pues lo que será es la raíz cuadrada, bueno, el cuadrado del módulo, pues será E super i producto escalar por E super i. Pues el cuadrado nos lo llevamos al otro lado como una raíz cuadrada y el módulo pues será esto. Entonces aquí, como no tenemos tampoco por qué conocer los vectores duales para hacer este cálculo, vamos a usar las relaciones mediante la métrica con la antigua base. Pues esto será E super i, pues puede ser perfectamente G super i J por E sub J, producto escalar G super i K por E sub K. ¿Vale? Veis que el índice mudo luego desaparecerá en ambos productos, aquí el K y aquí el J, y quedará el E super i en cada uno, ¿vale? Y cambio el índice pues por lo de la recomendación del convenio de sumación de Einstein para no confundirnos y para que no haya triángulos de índices. Entonces esto de aquí pues lo que da es G super i J, G super i K, EJ producto escalar EK. Entonces esto es G y J, G y K, G sub J, K. Que fijaos que no hay triángulos de índices, ¿vale? Y pues nada, aquí podremos calcular este módulo pues simplemente teniendo la información de los vectores en la base B, y pues tendríamos que calcular la métrica y luego hacer la inversa para poder saber estos elementos. Y pues vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo en el que queríamos calcular el
módulo de e super 1, pues esto será la raíz de, y donde haya una i tendremos que colocar un 1, o sea, G1J, G1K por GKJ. Para un caso vamos a poner de dimensión 2, para no eternizarlo. Entonces esto será G11, G11 con superíndices por G sub 11 más G1 y vamos a dejar aquí ahora un 1, G12, G12 y ahora más G12, G11 por G21 y más G12, G12 por G22. Y así obtendríamos el módulo para un caso de 2 dimensiones de este vector dual. Muy bien, pues vamos a hablar rápidamente de cómo afecta todo esto de la base dual al producto escalar, porque vamos a ver que nos va a facilitar un poquito los cálculos, al menos en la notación. A ver, nosotros sabemos que de forma matricial pues podemos poner el producto escalar de esta forma, o sea, como una especie de sándwich entre pues el vector, las coordenadas del vector torcido, ¿vale? Así en forma en matriz fila, por la métrica y por las coordenadas en forma de vector columna. Pero vamos a ver que si no lo vemos detenidamente, si hacemos el producto de estas dos matrices, pues vamos a ver lo que va a dar. Esta de aquí es una fila por n columnas y esta de aquí es una n filas por n columnas. Por lo tanto nos va a dar una 1n. Nos va a dar una matriz del tipo, pues aquí, luego pues, con puntos suspensivos hasta la dimensión que tenga, con unos elementos. Pues vamos a fijarnos cuál va a ser este elemento de aquí. A ver. Vamos a tener x super 1 por g11, pero vamos a escribirlo mejor así. G11 x1 más elemento de segunda columna, o sea, perdón, vamos pues como en un producto de matrices, fila, columna. Pues x super 2 por g21. Pero como la métrica es simétrica, podemos darle la vuelta al g21 y ponerlo como g12. Y esto por x super 2. Y así hasta el xn por gn1, pero gn1 es g1n. Y veis que aquí se vuelve a repetir el patrón de un sumatorio de Einstein en el que el primer índice de la métrica queda fijo y se suma sobre el segundo con el de la coordenada. O sea, esto de aquí es G1K por XK. Esto nos da X sub 1. Si lo hiciéramos con el 2, pues como tenemos que volver a multiplicar esta fila por la segunda columna, pues lo que vamos a ver es que al dar la vuelta, bueno, de hecho lo hago, este de aquí, lo que será es G, le damos la vuelta porque son simétricas, G21 por X super 1 más G22 por X super 2 más así G2N por X super N. Eso va a ser igual a G2K X super K y eso es X sub 2. Por lo tanto, el multiplicar estas dos matrices, lo que nos va a dar es esto. Un primer vector fila con las coordenadas del vector en la base dual por producto escalar por el vector columna de las coordenadas en la base original. Y esto pues será x sub 1 por x super 1 más x sub 2 por x super 2, así hasta x sub n, x super n, y esto podemos ponerlo en forma de sumatorio de Einstein como x sub i por x super i.
¿vale? O sea que lo que nos ha facilitado es que de esta manera recuperamos la forma de hacer el producto escalar que teníamos en los espacios euclídeos y con las bases canónicas, que es multiplicar los elementos cada uno con el suyo, ¿vale? Lo único que aquí, en cada producto, el primer elemento es el de la base dual, las coordenadas en la base dual, ¿vale? Esto visto en forma matricial. Visto de forma algebraica es todavía mucho más fácil con esta notación, porque lo que tenemos es x, podemos ponerlo como x super y por e sub i, producto escalar x sub j, perdón, x super j por e sub j. Entonces las coordenadas salen fuera, x super y, x super j, y queda el producto escalar e sub i por e sub j, que esto es la métrica, esto ya lo hemos visto en capítulos pasados. Vamos a ponerla primero, g sub i j por xy xj. Si lo organizamos de esta manera, porque estos son números y podemos moverlos, ¿vale? Tendremos x super y por g y j xj. Y esto de aquí es esta fórmula, pues es xy por x sub i. Y ya esto pues nos reproduce otra vez esto de aquí. Un sumatorio por tener índices repetidos arriba y abajo. Muy bien, pues ya para acabar el capítulo, que al final se ha hecho bastante largo, vamos a demostrar las fórmulas que hay en la Wikipedia. Si buscáis sobre la base dual, os darán unas ecuaciones para hallar los vectores duales en 3 dimensiones de una base dada general, la que sea, ¿vale? Porque bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero en todos estos cálculos, en el momento en el que estemos tratando con la base canónica, como su métrica es la delta de Kronecker, o sea, la identidad, notaréis que tanto los vectores base duales como las coordenadas covariantes son las mismas que las antiguas, ¿vale? Porque precisamente la matriz que cambia de base pues es la identidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es un caso trivial y particular de la base canónica. Pero para el resto no. Entonces, pues bueno, como digo, en 3 dimensiones, en la Wikipedia dan unas fórmulas que pues vamos a tratar de deducirlas. ¿Cómo? Pues a partir de lo que hemos visto de que la base dual también la llaman la base biortogonal. O sea, de que siendo y distinto de j, estos ángulos son de 90 grados y que son perpendiculares el e sub i al resto, o sea, el e super i al resto de los e sub j. Que aparte, además antes se me ha olvidado comentar el por qué cogíamos aquí el k, el número entero igual a 0, y esto era porque el producto escalar de e super i por e sub i, ¿vale? Esto es 1, y 1 es positivo, es mayor que 0. Por lo tanto, el ángulo I tiene que ser estrictamente menor de 90 grados, o sea, de pi partido por 2. ¿Por qué? Porque imaginad que yo defino este ángulo como un ángulo el que sea más 90 grados, ¿vale? Entonces, obviamente este ángulo pues es mayor que 90 grados, ¿vale? Porque a 90 grados le sumo otro ángulo. O sea que lo que quiere decir es que el e sub 1 pues forma un ángulo así con el e super 1, ¿vale? Vamos a ponernos en este caso. Pues esto lo que querría decir es que en esta fórmula tendríamos e módulo de e super i módulo de e sub i por el coseno del ángulo que forman, pero el ángulo que forman lo hemos definido como phi más pi
partido por 2. Entonces esto, vamos a ver que coseno de phi más pi partido por 2, esto es coseno de phi, coseno de pi partido por 2 menos seno de phi, seno de pi partido por 2. Coseno de pi partido por 2 es 0 y este término se anula, y seno de pi partido por 2 es 1. Por lo tanto, solo sobrevive menos seno de phi. Así que lo que hacemos es pescar un signo negativo aquí si este ángulo es mayor de 90 grados, porque esto se quedará como menos seno de phi, hemos visto. Como el módulo es positivo y aquí el módulo también es positivo, por definición, con este signo menos implicaría que esto jamás nos podría dar aquí un 1. En todo caso, nos podría dar un menos 1. Pero como la base dual está definida de esta manera y nos tiene que dar sí o sí un 1, pues resulta que el ángulo que forma el vector y con su dual, pues tiene que ser menor estrictamente que 90 grados. Estrictamente porque si lo ponemos igual, al hacer el coseno de 90 grados da 0 y esto igual lo incumpliría, ¿vale? Porque si no daría que E super I por E sub I es 0 y eso no es así la definición, ¿vale? O sea que estrictamente menor de 90 grados. Vale. Pues con esto vamos a hacer un dibujo en 3 dimensiones para imaginar qué es lo que estamos haciendo y vamos a poner una base pues parecida a la base canónica. Imaginad que, a ver por aquí, yo creo, no, mejor así. Vale, de esta forma así. Imaginad que tenemos estos ejes. A ver, ¿cómo lo hago? Sí, así. De esta manera, ¿vale? Vamos a decir que este es el x super 1, este es el x super 2 y este el x super 3, ¿vale? Y estos sus vectores base, que no tienen por qué ser los canónicos, ¿vale? Este el sub 2, este el sub 1 y este de aquí el sub 3. Entonces, lo que sabemos por esta fórmula es, pues, por ejemplo, que el vector E super 3 tiene que ser perpendicular a los antiguos que tengan distinto índice, o sea, al E sub 1 y también al E sub 2. O sea que el eje de la coordenada x sub 3, que es la que iría con este vector, pues tiene que ir por aquí. ¿Vale? Este sería el eje de la coordenada x sub 3. ¿Vale? Por lo tanto, el vector dual E super 3 podemos definirlo, o esto será igual, más que definirlo, a el módulo de E super 3, porque no tiene por qué ser unitario, por un vector unitario en la dirección esta de aquí, en la de la coordenada x sub 3. Vamos a ponerlo de esta manera, como un vector E super 3, pero con el gorrito de que esto es un vector unitario, ¿vale? Espero que se entienda, o sea, un vector siempre es su módulo por un vector unitario en la dirección de ese vector, ¿vale? Así que vamos a marcar aquí que, bueno, vamos a marcarlo de hecho en otro color porque este en realidad pues no es el E super 3, sino que esto lo que es, vamos a ponerlo además más pequeño, como que este es un vector unitario en la dirección en la que irá el vector E3, o sea, el vector E3 pues tendrá que ser un vector pues más o menos así, o con el módulo que tenga pues según esta ecuación, ¿vale? Pero vamos a poner lo que es más grande. Ok, pues el vector unitario este podemos conseguirlo muy fácilmente. ¿Por qué?
Pues porque nosotros sabemos que haciendo un producto vectorial, lo que obtenemos es un vector perpendicular a los otros dos con los que hacemos ese producto, ¿de acuerdo? Y que de hecho pues tiene el módulo del área que forman los otros dos. O sea, si hacemos el producto vectorial de E1 por E2 y lo dividimos entre su módulo, E1 por E2, pues esto lo que nos está dando es un vector unitario precisamente en esta dirección perpendicular, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí, voy a ponerlo en el mismo color para no liar, es el vector unitario E super 3. O sea, E super 3 unitario es el producto escalar de E1, o sea, el producto vectorial de E1 por E2 entre su módulo, o sea, E1 por E2. Muy bien. Pues ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos lo que vale el módulo de este vector, o sea, perdón, el vector unitario, este de aquí, y el módulo de E3 lo vamos a sacar por esta fórmula. Así que tendremos que E super 3 es el módulo de este vector, o sea, 1 entre el módulo de E sub 3 por el coseno de 3 con 3 por esto de aquí, por E1 producto vectorial por E2 entre su módulo. Vale. Pues lo que nos damos cuenta también es que en el denominador tenemos la fórmula de un producto escalar aquí, porque tenemos el módulo de algo por el módulo de otra cosa, que son vectores, por el coseno del ángulo que forman, porque daos cuenta que como este producto vectorial nos va a dar un vector en este eje, pues este eje es en el que va a ir el vector, ya lo pinto, a ver, E super 3. Por lo tanto, esto de aquí no nos va a dar E3, ¿vale? Esto es distinto, o sea, E super 3, pero nos va a dar un vector en su misma dirección. Lo que quiere decir es que el ángulo que va a formar con el vector E sub 3 va a ser el mismo, ¿vale? Pues imaginad, este producto vectorial a lo mejor nos da un vector que tendrá de módulo este área de aquí. Imaginad que ese vector es este. Este de aquí es E1 producto vectorial E2. Pero el ángulo con E3 sigue siendo el mismo que el que forma con E super 3. O sea, este. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos va a dar es en el numerador E1 por E2, producto vectorial, y aquí abajo tenemos un producto escalar de E sub 3 por esto. E sub 1, producto vectorial por E sub 3. Si hacemos este producto escalar, pues módulo de E sub 3, aquí lo tenemos, módulo de este producto vectorial, aquí lo tenemos, y por coseno del ángulo que forman, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que acabamos de ver. Y ahora lo único que hacemos es reorganizar el denominador para que quede en orden los vectores 1, 2 y 3 puestos. Entonces, como esto de aquí es un producto mixto, lo que tenemos en el denominador, y es hacer el determinante de estos tres vectores puestos en filas, pues intercambiar, por ejemplo, el E1 por el E3 sacaría un signo menos, y luego cambiar el perdón, aquí de hecho es un 2, me he equivocado. ¿Vale? O sea, aquí sacaríamos un signo menos si intercambiamos de posición E2 por E1, y si ahora
ponemos E1 donde E3, en el determinante estaremos cambiando la fila 1 por la fila 3. Por lo tanto, volverá a cambiar de signo, se quedará positivo, y ya lo que quedará es aquí E1, producto escalar, producto vectorial E2 por E3. ¿Vale? Si repetimos el mismo, y esta es la fórmula que aparece en la Wikipedia para este vector, si repetimos el mismo cálculo para los vectores E super 1 y E super 2, pues es el mismo razonamiento, ¿vale? Lo único que cambiando los índices y ya nos queda esto. Aquí está, originalmente vamos a obtener estas ecuaciones con el cálculo que vamos a hacer y pues dejándolo bonito, que en resumidas cuentas es pues que dejando en el denominador el mismo denominador, ¿vale? Pues serían estas. Y los numeradores no se pueden dejar en orden según índices de menor a mayor, porque ya entonces si no tenemos que sacar signos negativos y tal, que en la Wikipedia sale distinto porque la forma que tiene de hacer el producto vectorial pues es, yo lo que hago es, por ejemplo, este vector es el que va en la segunda fila, este de aquí es el que va en la tercera fila y siempre en la primera fila lo que dejo son los de la base canónica, porque al final todos estos vectores que son vectores generales están expresados en la base canónica. Lo que hacen en la Wikipedia es, para que quede en orden numérico, estos de aquí pues los van moviendo de fila según la que a ellos les convenga, pero bueno, en resumidas cuentas, esto de aquí está bien. Y podréis comprobar que si montáis una matriz con que en sus filas tenga las coordenadas de los vectores en la base B, o bueno, por ejemplo, sí, vale, da igual, en la base B, y montáis otra matriz que en las columnas tenga las coordenadas de los vectores en la base dual, pues esto nos va a dar la matriz identidad, ¿vale? Porque el producto escalar en matrices, pues hay que hacer, está definido como una matriz por otra traspuesta. Porque es que además se ve que si este, por ejemplo, es las coordenadas del vector E1 y estas son las coordenadas del vector E super 1, pues como las matrices se multiplican fila de una por columna de la otra, pues esto al multiplicarse, esto del medio es un producto escalar, ya sabemos que va a dar 1, ¿vale? En la posición 1, 1 de la matriz, y, o sea, que coincide con la identidad. Si lo pusiéramos las dos matrices como en filas, pues no daría la matriz de identidad ni de coña, ¿vale? Entonces, pues nada, ya no tengo nada más que contar en este capítulo. Espero que aunque haya sido denso lo hayáis entendido y pues nada, nos vemos en el siguiente.